Buenas tardes, nosotros somos el equipo 4 y el día de hoy presentaremos el proceso de lector. Para comenzar, el proceso de lector es una habilidad que todos tenemos y vamos adquiriendo el aprendizaje de diversos puntos y los pasos que nos ayudan a comprender mejor el tema. Por ejemplo, la comprensión de textos es muy importante en este tipo de proceso, ya que es la idea principal del texto y lo cual nos ayuda a darnos cuenta de los diversos pasos que debemos de seguir. En esta presentación lo que buscamos es explicar los conceptos que se toman en cuenta para el proceso de lectura. Definición del proceso lector. Son los pasos que siguen las personas al leer y que les permite comprender un texto en específico. Estos pasos o etapas son divididas en tres: la prelectura, lectura y poslectura. La prelectura es cuando el lector lleva una preparación para empezar a leer detalladamente el texto. La lectura es el proceso en el cual se comprende el escrito y obtener el contexto de ella. La postlectura es verificar la comprensión y ofrecer explicaciones y ejemplos adicionales. Puede realizar un mapa conceptual, algún resumen, síntesis, etcétera, etcétera. El lector, como su nombre lo dice, es aquel que lee. Es aquel que analiza lo que se está leyendo, disfruta de la lectura, lee por placer y encuentra momentos para poder disfrutar de esta. Tienen un propósito para leer. Saben que la lectura puede informar, divertir, enriquecer y que es una herramienta útil para resolver diversos problemas. La palabra texto proviene del significado del latín textus. Textus significa tejido, ya que los textos tienen elementos relacionados entre sí. En el proceso lector necesitamos un texto, ya que es fundamental. Sin él no existiría un proceso lector. Un texto es una composición de palabras o signos que forman un conjunto de frases que transmiten las ideas de un autor. Los textos deben de ser coherentes y claros y con una estructura y de... Características del texto. La primera característica de la que vamos a hablar es la coherencia, relación lógica entre las ideas de un texto. La segunda característica es la cohesión, conexión armoniosa entre las diversas partes de un texto. La tercera característica es la concordancia, armonía que deben guardar entre sí el objetivo con el sustantivo y el verbo con el conjugado. La cuarta es la adecuación, es la propiedad textual por la que el texto se adapta o la armoniza al contexto. Y por último, de las características hablamos de la claridad. Se busca que el lector lea y comprenda sin dificultad, sin que las palabras y estructuras perturben el sentido del texto. El contexto es todo lo que rodea al texto, se refiere a la circunstancia, el lugar, el tiempo, puede referirse a un entorno físico o simbólico, las circunstancias que condicionan un hecho, mensaje y que lo interpretan. Encierra todas las circunstancias externas en las que se realiza el ejercicio de leer, es decir, el lugar, el tiempo, la cultura, el ambiente y la situación. Etapas del proceso de lectura. La prelectura. Hacer predicciones y activar la información previa. Sus preguntas de apoyo son: ¿qué conocimientos, ideas o opiniones tienen respecto al tema? ¿Para qué puedes utilizar la información? ¿Con qué fin vas a leer el texto? Otra etapa es la lectura, es comprender la información del texto. Y estas son sus preguntas de apoyo. ¿Cuál es la función del texto? ¿Cómo está organizado el texto? ¿Qué información vas a extraer del texto? ¿Qué puedes inferir sobre el texto? Otra etapa del proceso de lectura es la postlectura, que es la transferencia de conocimiento. Sus preguntas de apoyo son:
Puedes utilizar la información para otros fines. Se puede comprender el texto con ideas. Puedes evaluar o reflexionar sobre lo leído. Gracias. El proceso de lector interno nos habla sobre cómo es activo, ya que utiliza operaciones mentales y estrategias para entender la información. Pero también es constructivo, ya que utiliza estrategias que ayudan a construir un significado para el texto. Además, interviene en el desarrollo cognitivo, ya que utiliza los factores personales y los estados emocionales de las personas para influir en ellas. Para concluir, el proceso de lector son ideas que se transmiten mediante los textos. La estructura que utiliza son la organización de las oraciones mediante la unidad y la coherencia. Se busca que el texto sea comprendible para todo aquel que lo lea.